Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda charla de hoy en la Carpa de la Palabra de la Semana Negra. Tenemos con nosotros a Alfonso Mateo Sagasta, que necesita poca presentación, pero por si alguien no lo sabe, Alfonso es historiador, fue fundador de la librería Tipo, de arqueología y antropología, editor de la revista Arcrítica. Fue arqueólogo. En 2002 publica su primera novela, que es El olor de las especias, y en 2005, con Ladrones de tinta, gana en la Semana Negra el premio Espartaco, el que hoy le ha sido injustamente arrebatado por José Manuel Fajardo. Todos sabemos que lo tenía que ganar él. Se lo hemos dado a Fajardo por cariño. Entonces, bueno, además de novela histórica, ha publicado ensayos y es uno de los mejores escritores de novela histórica que pueden leer. Por su parte, bueno, pues Emilia desarrolló su carrera en el ámbito de la medicina del trabajo y en el 2012, sí, la informa. Vale. En el 2020 se prejubila y decide dedicarse por entero al mundo del arte, siendo una maravillosa artista. No pasa nada, que es el carrito de los libros. Es una pintura maravillosa y en algún momento decidieron que era buena idea escribir un libro infantil ilustrado por Emilia. Y me gustaría que me contarais un poco cómo surge esa idea, por qué de repente os lanzáis a la piscina de voy a escribir un libro y además lo voy a ilustrar, con unas ilustraciones maravillosas, por cierto. Voy. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la idea surgió porque al prejubilarme pues pensé, ¿qué voy a hacer ahora con mi tiempo? Entonces siempre me había gustado dibujar y entonces le pedí a Alfonso que me escribiera un cuento para así poder centrarme en algún proyecto concreto y dibujarlo. La verdad es que tardé como 2 o 3 años porque me dediqué a pintar y a dibujar y bueno, y entonces ya al cabo de los años ya un poco Alfonso me dijo, ya nos vale. Además nuestro hijo había estudiado Bellas Artes y estaba aprendiendo a maquetar y entonces con esa excusa ya pensamos que si nos lo maquetaba él pues ya podía ser un trabajo familiar. Y la verdad es que ha sido muy divertido. El problema de libros infantiles es que no teníamos ni idea de escribir un libro infantil. No habíamos pensado en qué había que hacer para escribir un libro infantil. Yo me imagino que los que se dedican a esto tienen muy claro las diferencias de edades, el vocabulario que hay que utilizar, la cantidad de palabras que hay que utilizar. Y nosotros no teníamos ni idea, simplemente escribimos un cuento para cualquiera, que yo creo que es un cuento que sirve igual para adultos, es un cuento. Y el cuento, cuando tuvimos el cuento, Emilia ilustró el cuento, el problema fue la hora de publicarlo. Dice, bueno, las editoriales tienen muy claro también cuáles son sus secciones y cuáles son sus objetivos de edad y el tipo de dibujo. Claro, no habíamos tenido en cuenta nada, ni en el relato ni en la ilustración, con lo cual, digamos, pues no hay ningún editor que le interese hacer esto. Y hasta que dimos a través de una amiga, Elena Martínez, que es una librera estupenda en Tres Cantos, en Madrid, que ella se dedica al libro infantil, y me dice, mira, el único que puede o que le puede entender este libro pues va a ser Narval, una editorial Narval, que es una editorial pequeña, familiar, es una mujer mayor que ha heredado de alguna forma la ilusión y el proyecto de su hija, que falleció. Ella, la chica, es la que tenía la ilusión de crear la editorial infantil, falleció por un tumor y su madre lo hereda. Hereda la ilusión de mantener el sueño de la hija junto con el marido de ella. Entonces, entre los dos siguen manteniendo la editorial y publican lo que les divierte, lo que les gusta, lo que les parece diferente, al margen de los gustos del mercado. Eso nos dio la oportunidad de publicar esto, que en realidad es una rareza dentro del mundo infantil, porque es un cuento para adultos
ilustrado de una forma que no está de moda, porque eso lo decía, dice, no, es que las ilustraciones infantiles además son muy claros que en el tipo de ilustración que quieren, el tipo de dibujo, cómo hay que hacerlo, y los dibujos de Emilia además son inmensamente creativos, pero no se ajustan a lo que son los códigos de ilustración infantil. Entonces, en cualquier caso, no nos importaba nada, porque ya habíamos escrito el cuento que queríamos, habíamos ilustrado el libro que tal y como nos pareció divertido hacerlo, y luego la suerte eso, que Jaime, que es el tercero, fue el que lo maquetó. O sea, en realidad, Emilia, muchas de las ilustraciones son collages montados luego o sea, ahora mismo gran parte de esas ilustraciones no existen, porque están montadas para el libro. Y, es decir, existen, pero fragmentariamente, o sea, no se pueden hacer cuadros con los dibujitos. Y a partir de ahí, pues salimos adelante con Mangata, que es un sueño. Mangata es, por cierto, es una palabra sueca que significa el reflejo de la luna en el mar. Eso, a los suecos, a ese efecto, le llaman Mangata. No hay traducción para esa palabra, ¿no? Entonces, pero nos gustaba mucho el juego porque al final el libro trata de los puntos de vista. Siempre estamos dando vueltas, tanto en mis novelas como en lo que hacemos, vamos, sobre la distinta perspectiva, tanto en la historia como en la novela, distintos cambios de puntos de vista, de que todo depende de quién lo mire y cómo, y de eso va el libro. Bueno, nada, me llama la atención lo que comentas, de que os ponían impedimentos por el tema de las ilustraciones, de que no era una ilustración bueno, como muy estándar, no tenía colorines vivos, que es un poco lo que parece que los niños más pequeños les van a demandar, pero realmente, si tratas con niños, eso no es cierto. Porque, por ejemplo, cuando mi hijo era pequeño, su libro favorito, La merienda del señor Verde, eran como grabados antiguos, las ilustraciones, y ese era el gran bestseller en la franja de 3 años. Realmente yo creo que es más una cuestión de dar a conocer o de confiar más en el criterio que tienen los niños que en tratar de imponerles un tipo de imágenes a lo mejor más redonditas, de colorines planos. ¿Creéis que se confía poco en los niños a la hora de escribir un libro infantil? O a la hora de ilustrar un libro infantil, que no se les trata como seres inteligentes muchas veces. Este libro sí les trata como seres inteligentes, por eso lo puede leer un adulto. Sí, la verdad es que a mí mucha gente me ha comentado que lo que más le gustaba del libro es que está escrito de una manera literaria, porque yo creo que Alfonso tampoco sabe escribir de una manera no literaria, y entonces que a veces da la impresión de que los libros infantiles efectivamente tratamos a los niños como si fueran tontos, entonces es como frases muy simples, poco vocabulario. Y hombre, yo creo que es importante para iniciarles en la lectura que sea un texto literariamente bueno, porque eso al final es la raíz de todo, ¿no? Entonces, pues sin querer también, porque si hubiéramos a lo mejor pensado que de otra manera, más comercial, más tal, pues lo hubiéramos hecho de otra manera, pero como la verdad es que lo hicimos, pues eso, porque nos apetecía, pues yo creo que uno de los valores es eso, que literariamente pues no está muy bien escrito, vamos. Pero que es uno de los defectos del libro, que no está cuidada, el vocabulario no está medido a ninguna edad. Entonces es un vocabulario normal, es decir, un vocabulario de adulto. Y eso tiene sus problemas, porque, claro, al final dice, no, es que este libro tienen que leerlo los padres con los niños. Bueno, pues sí. En cualquier caso, cualquier adulto que coja un libro de Dickens va a encontrar un enorme vocabulario que no va a entender, pero que sin embargo va a entender el contexto y va a entender va a deducir lo que es. O sea, la falta que el vocabulario sea más o menos complejo enriquece. Yo creo que siempre te fuerza a saber más, ¿no? No le veo el problema. Pero en principio sí nos habían comentado eso, que uno de los problemas es que no tiene un vocabulario limitado. Bueno, no lo sé. Yo confío en los chavales. Yo no lo veo como un problema, pero bueno, es complicado. El otro día tuvimos una charla muy interesante en esta carpa en la que estuvimos hablando sobre censura dentro de la literatura infantil. Por ejemplo, lo que tú comentas es un tipo de censura. No utilices un vocabulario muy complejo, no trates este tema, los niños no lo van a entender. Los niños entienden casi cualquier cosa si se la explicas bien.
Vosotros ya hemos comentado que estáis casados, tenéis 2 hijos que ahora ya son mayores. Elegirán sus Están propias en el libro. lecturas. Son los protagonistas, sí, algo de eso intuía yo. Sí. Los protagonistas del libro son una niña que se llama Emilia y sus 2 amigos, que son una cebra y un erizo, que siempre se están peleando. ¿Vale? Algo intuía yo de que por ahí tenía que haber... Y trata sobre eso, sobre los distintos puntos de vista y cómo... que no es un tema infantil realmente, lo comentábamos antes, porque es parte de la situación que vivimos ahora es la cuestión de no entendernos, no hablar y no escuchar. Nunca escuchamos. Sí, no escuchar al otro, ese es de lo que trata el libro. El libro trata de que el otro puede tener razón. A lo mejor no, o sí, da igual. O puede tener su razón y vale tanto como la tuya. Entonces, ahí, claro, eso lo reducimos a una discusión muy simple sobre si es más bonito el sol o la luna. Dice, bueno, ¿por qué tienes que diferenciar? ¿Por qué puede ser una cosa y la otra, ¿no? O cada cosa en su momento, no hay que apostar por una cosa diferente de la otra. Esa es la historia, del respeto al otro, el respeto a la opinión del otro y de que el otro puede tener razón o que en cualquier caso merece la pena escucharlo. Yo creo que eso es un tema de absoluta actualidad y de convivencia ciudadana. O sea, es una cuestión de educación básica, que en principio hay que escuchar a los demás, nada más que eso, simplemente. Y luego hay una parte que a mí me parece muy bonita, que es que en realidad todos, nuestro punto de vista, siempre depende de nosotros mismos. O sea, que vivimos en una burbuja personal. Por eso viene lo de Mangata, ¿no? En realidad el rayo de la luna siempre mira o siempre cae en la dirección del que la observa. Tú, en cualquier punto del mar en que te pongas, la luna siempre riela hacia ti. Tú te puedes cambiar a otro sitio y la luna siempre riela hacia ti porque tu punto de vista es el que marca el rayo de la luna sobre el mar. De la misma forma que la altura de tu mirada es la que marca el horizonte. Con lo cual, estamos muy limitados. No nos acostumbramos a pensar que la altura de la mirada de otro es distinta, pero que también es real, también es cierta. Entonces, y esa es toda la trama, ¿no? Es decir, oye, es que hay que respetar otra perspectiva porque también es real, también es cierta, igual que a cada uno nos riela la luna a nuestro gusto, ¿no? ¿Qué tal ha sido la experiencia de trabajar juntos? ¿Los plazos de entrega? No, ningún plazo de entrega, paz absoluta. Ya te he dicho, Emilia, yo escribí el cuento, pues todo esto surgió de una forma muy bonita. En un fin de semana que estuvimos con unos amigos en Mojácar y hablando sobre, precisamente era por la noche, el mar, mirábamos la luna rielaba y surgió la cuestión de, primero eso, la dirección de la luna a cada uno. Y digo, qué curioso. Nunca me había fijado en eso, es una cosa absurda que nunca te fijas, pero que es cierta. Y luego, la perspectiva de la mirada, ¿no? Y estábamos en una colina, en un coche, en un Meari, y el camino era tortuoso hasta la playa. Y estábamos en la cima de la colina y, claro, veíamos un mar inmenso, o sea, porque se veía todo el mar. Pero a medida que íbamos bajando la colina, el mar parecía como si se estuviera vaciando. Porque claro, el mar seguía la perspectiva de nuestra mirada, el horizonte del mar. Entonces, la sensación era que el mar se vaciaba hasta que llegamos a la orilla donde ves un tramo de mar a la altura de tu mirada. Con lo cual, ese cambio tan brusco visual, digo, qué bonito, esto es un cuento en sí. Luego, mezclando las dos cosas, digo, es que es el valor de la perspectiva y el valor de la perspectiva de cada uno. Me pareció precioso y sobre todo me pareció muy bonita la sensación de verlo, de ver cómo disminuía el horizonte, cómo el horizonte bajaba en función de mi altura. Y con lo cual el cuento lo escribí a la semana siguiente, casi, vamos, en 15 días. A los 15 días pues, escribí el cuento, seguido. Y luego Emilia se tiró como 4 años para ilustrarlo, porque no estaba claro si iban a ser... empezaron siendo... No era un erizo y una cebra, empezaron siendo un zorro y un
un ornitorrinco, y al final el ornitorrinco no, porque el ornitorrinco era venenoso. El ornitorrinco, hay dos mamíferos, el esquidna y el ornitorrinco, dos mamíferos venenosos que tienen veneno. Entonces, el ornitorrinco no puede ser un ornitorrinco. Y el zorrito no me acuerdo por qué cayó también. Pero bueno, 4 años para decidir los dos animalitos. Claro, eso llevaba modificaciones en el cuento, lógicamente, pero modificaciones de 3 minutos. Porque el cuento son en papel, pues no sé si son 12 o 13 páginas, no es más. Entonces, pero bueno, eran modificaciones fáciles. Pero hasta que decidió cómo era y cómo era la niña y su mundo, y, o sea, todo eso, un proceso lentísimo. Y luego, cómo ibas a hacer las ilustraciones empezó con primero dibujo a línea, luego acuarela, luego wash, luego acrílicos. Luego, en vez de esto, lo que voy a hacer va a ser una... Bueno, en fin, aquello parecía la catedral de... Sí, además es que yo, como había empezado a dar mis clases de pintura y mis cursos, entonces pues también reutilicé ejercicios que había hecho, trozos de cosas, collage, bueno, que la verdad es que me lo pasé fenomenal y me divertí muchísimo, y como tampoco teníamos mucha prisa en principio, pero luego ya cuando Jaime estuvo con lo de la maquetación, yo ya me puse las pilas y dije, vamos a aprovechar el empujón y ya que nos lo maquete. Y entonces esa fue ya... la tercera fase de pelea, sí, que era perseguir a nuestro hijo para que nos hiciera eso caso. Sí. Y eso fue imposible. Otros 3 años, más o menos. No, otros 3 años no, pero bueno, fue también muy divertido, pero es verdad que ahí hubo un poco de, venga, tal, porque los hijos, pues siempre lo de los padres al final. Pero bueno, la verdad es que fue muy divertido y de hecho nos ha dicho, bueno, a ver si escribís otro que nos lo hemos pasado muy bien. O sea que ha sido una experiencia muy, muy divertida. ¿Y os planteáis colaborar en algún tipo de ilustración, ilustrando alguno de los otros textos de Alfonso, ya ilustración más adulta, que no os pongan pegas porque el dibujo no sea adecuado? En principio no. Sí nos gustaría hacer otro... Es que la ilustración infantil da una libertad absoluta, eso es muy bonito. Y quizás sí acabemos haciendo otro infantil. Se me tiene que ocurrir el cuento, que no... que soy muy limitado, pero bueno, se me ocurrirá algo. No creo que te falten ideas. No tan bonita como esta, es que esta idea es muy bonita. Entonces, claro, hay que pillar otra que funcione. ¿Y cómo disteis con la palabra mangata? Que tantos problemas nos ha traído y luego lo contaré. Pues en una de las presentaciones en una librería muy bonita de Madrid, pues vimos un libro que me encantó, que eran conceptos que en distintos idiomas tienen una palabra específica y que no tienen traducción en otros idiomas. Pues por ejemplo, pues en algún idioma asiático hay una palabra para definir la cantidad de arroz que cabe en un puño, que la palabra no me acuerdo, pero entonces según las distintas culturas pues eran definiciones de palabras que luego no se traducían a otros idiomas, y entonces cuando leímos la de mangata me gustó cómo sonaba, porque era como con ritmo, y luego ya cuando se nos ocurrió el cuento nos vino a la mente esa palabra y nos gustó mucho, y efectivamente nos ha traído algún problema. Sí, nosotros siempre tenemos en la mesa de firmas los ejemplares que se presentan aquí para que los autores los puedan firmar. Pero cuando la librería encargada dio el aviso a la editorial, mandaron otro mangata. Hay otra novela que se llama Mangata, entonces, salvo que queráis firmar libros de otras personas... Que, por cierto, ¿es novela o es cuento? ¿Qué es? Es novela, novela para novela. adultos. Por lo que he podido ver, es novela para adultos, que no creo que queráis firmar. No parece apropiado. No deberíamos. No sé si hay alguien en el público. No, pero bueno, en cualquier caso será fácil conseguirla hasta a quien le interesa. Y de todos modos, yo lo recomiendo mucho porque, aparte de que yo soy una apasionada del álbum ilustrado, creo que, como comentaron antes en la charla anterior, el álbum ilustrado no tiene edad, no puedes disfrutar. También es otro concepto que salió el otro día en esta charla que os comentaba sobre la censura, que el arte por el arte, cuando tenemos niños buscamos libros que enseñen cosas. Yo quiero que este libro enseñe a mi hijo esto, no, hay veces que simplemente el arte por el arte. Aquí además no es así, el arte es precioso, la historia es preciosa y, como comentaba Alfonso, es necesaria.
tenemos que aprender a escucharnos y a entendernos, que ahora mismo parece que es lo más difícil del mundo. Estamos muy enfrentados y es muy difícil esa comunicación y muy necesaria. Es una disciplina, porque además todos tendemos a no escuchar y a ir preparando nuestra respuesta antes de escuchar lo que dice nadie. Con lo cual, el diálogo no existe nunca. Y es muy necesario. Sí, yo creo que no sé si el libro ayudará a alguien a eso, pero bueno, por lo menos la intención es esa. Yo, si podéis conseguir el libro, os lo recomiendo porque es precioso. Luego vamos a tener aquí mismo a Alfonso presentando su novela, que injustamente no ha ganado el premio. Injustamente. Y bueno, Emi igual os hace un dibujito también, y así ya pues os lleváis un autógrafo de los dos. No sé si a alguien del público le apetece preguntar algo a Alfonso y a Emilia. Pues nada, simplemente deciros que ha sido un enorme placer teneros aquí, que he disfrutado un montón con el libro, que pues, cuando lo vi me gustó mucho la historia. Estás en tensión hasta el final. Bueno, yo, si me permitís, voy a leer el primer párrafo. Lee el primer párrafo. Que es... Emilia es una niña muy pequeña que vive en un precioso bosque de la isla Mandarina. Le encanta desayunar pan con mantequilla y mermelada, correr por las montañas, tirar bolas de nieve y bañarse en el mar. Sobre todo, bañarse en el mar. Los días que hace bueno se va muy lejos nadando y vuelve con una enorme sonrisa en los labios. Y los que hace malo se conforman con caminar por la orilla pisando la espuma de las olas. Finalmente. Nada más que añadir. Ha sido un placer teneros aquí, Alfonso y Emilia, y espero que no tengamos que esperar 6 años de proceso Más creativo o menos, para poder presentar es nuestra media. otro libro infantil vuestro en la Semana Negra. Muchísimas gracias. A ti, Carmen. Gracias a todos.